Buenas a todos, les presento un breve estudio por medio de esta herramienta tecnológica sobre filosofía medieval. Muy buenas noches. En este video, como apartado hacia la investigación de la filosofía medieval, podemos ver que la filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, pero también judías e islámicas, con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. Algunas de estas doctrinas fueron específicamente difíciles, como la encarnación y la Trinidad, pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía medieval y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior. Aunque la influencia de la filosofía pagana fue crucial para la filosofía medieval, la gran mayoría de los textos de autores clave como Platón, Aristóteles y Plotino fueron inaccesibles a los estudios medievales. La filosofía medieval contó desde sus inicios con la llamada religión, como creencia de aquellas personas en las que depositaban su fe. El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta, basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico, que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías o Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, que murió crucificado para la redención de los pecados del género humano y que resucitó al tercer día. Algunos de los textos sagrados cristianos son compartidos con el judaísmo y que constituyen, junto con la Biblia griega, más antigua que el Tanaj en su forma actual, la base y la fuente para el Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas. Por ese motivo, el cristianismo es considerado una religión abrahámica junto con el judaísmo y con el islam. La filosofía medieval se divide en dos tiempos muy importantes para su época. Como vemos, se divide en dos que constan la patrística y la escolástica, que va desde el siglo II al siglo XV. Podemos ver y resaltar que la patrística es el estudio del cristianismo, de los primeros siglos y de sus primeros autores, conocidos como padres de la Iglesia. La palabra deriva de la forma combinada del latín pater y del griego pater, padre. Se considera que el periodo corre desde la parte final del Nuevo Testamento, especialmente desde los Hechos de los Apóstoles en el año 100 después de Cristo y hasta el 451, la fecha del Concilio de Calcedonia, o hasta el segundo concilio de Nicea en el siglo VIII. El segundo tiempo de esta época
lo conocemos como la escolástica. La escolástica viene del latín scholasticus y a su vez del griego, aquel que pertenece a la escuela. Es una corriente teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. La filosofía es sierva de la teología. Un aspecto muy importante también dentro de la filosofía medieval es la etimología. También se basan en ideologías diferentes. Un ejemplo claro lo tenemos de la patrística, quien se basa en Platón y sus ideas. En cambio, la escolástica se basa en las ideas de Aristóteles. La filosofía medieval también buscaba establecer un pensamiento basado en el cristianismo. La filosofía de la Edad Media bebió del cristianismo, por el que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que les rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría, junto a los evangelios, según los cuales Dios creó el mundo y a todas las personas. El cristianismo se convertirá además en una religión, en una solución para dilucidar las cuestiones más comunes de la época, cambiando el paradigma que había imperado en la filosofía de la etapa anterior, la helénica. La patrística abarca los 8 primeros siglos de la era cristiana, siendo San Isidoro de Sevilla del año 636 el último padre latino y San Juan Damasceno del año 746 el último padre griego. Fueron los primeros defensores de la fe. Eran sabios cristianos que con sus escritos defendieron la doctrina de la Iglesia y pusieron en manifiesto la santidad. Tuvieron que hacer frente a grandes peligros en el siglo II y el siglo III, que amenazaban la existencia de la Iglesia con un doble peligro de carácter externo, representado por el rechazo al Evangelio por parte de los judíos y por la persecución de las autoridades civiles. Las primeras persecuciones fueron causadas por el odio de los judíos hacia los cristianos, difundiéndose las primeras calumnias, aparecen las primeras herejías. Son 2 errores: gnosticismo, explican racionalmente la fe adaptándola a la cultura de los tiempos, mutilan libros sagrados, rechazan lo que estorba. Montanismo, fundador Montano, propone a los cristianos el alejamiento completo del mundo, considerado como lugar de perdición, y muy rigurosos contra. Dentro de los estudios
de la filosofía medieval, una de las ramas muy importantes que debemos resaltar es la escolástica. La escolástica, como definición y como origen, es un vocablo griego que significa escolásticos. Llegó al latín tardío como scholasticus, que derivó en el latín medieval en scholasticus. El concepto se vinculaba a lo escolar. Por eso el término escolástica actualmente puede utilizarse para referirse a las escuelas medievales. El concepto también alude al escolasticismo, la filosofía de la Edad Media centrada en las doctrinas desarrolladas por Aristóteles. El escolasticismo aparece en el cristianismo y judaísmo y otras religiones. La escolástica, en este sentido, es una corriente filosófica y teológica que tuvo una gran preponderancia en el pensamiento del medioevo, centrándose en la integración de la razón y de la fe, aunque otorgándole preponderancia a la fe. Este movimiento permitió la consolidación de los grandes sistemas religiosos, minimizando los conflictos con las tradiciones filosóficas. La filosofía patrística es la forma de pensamiento especulativo llevada a cabo por los padres de la Iglesia y los escritores eclesiásticos. La patrística se caracteriza por la defensa racional del cristianismo frente a los ataques de la filosofía pagana y por la aceptación de las verdades filosóficas que convienen con la revelación cristiana. La importancia de la patrística estriba en el hecho de ser el primer intento de unificar la religión cristiana y la filosofía. Los primeros pensadores cristianos se sirvieron de la filosofía para dar una explicación racional de sus dogmas. La patrística es un periodo de apogeo que se extiende desde la celebración del Concilio de Nicea en el año 325 hasta el siglo VIII. En este periodo se distingue la patrística oriental, dedicada al estudio de la existencia y atributos de Dios, y la patrística occidental, en la que aparece la primera filosofía cristiana gracias a la obra de San Agustín. San Agustín es el padre de la patrística. Perteneció en primer lugar a la secta maniquea, formada dentro del movimiento gnóstico. Más tarde profesó su escepticismo académico, que abandonó para convertirse al cristianismo en el año 386, gracias al influjo personal de San Ambrosio y al conocimiento de la filosofía neoplatónica. En el año 391 fue ordenado presbítero y posteriormente elegido obispo de Hipona. San Agustín fundó un convento e instituyó una orden religiosa. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un santo del año 1225 al año 1274. Se le conoce también con el nombre de el doctor angélico. Estudió las artes liberales en Nápoles y en esta misma ciudad tomó el hábito de Santo Domingo. Escribió un gran número de obras, entre las que destacan Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, Compendio de Teología. Su filosofía, que se convirtió en la doctrina oficial, tomismo,
está apoyada en San Agustín y muy influida por el aristotelismo. Representa una conciliación entre el cristianismo y el aristotelismo. O sea, tenemos este punto de estudio como la razón y la fe, basados en el estudio de Santo Tomás. Para Santo Tomás hay una neta distinción entre lo que es razón y fe. Cada una tiene objetos, métodos y criterios distintos, y por tanto es autónoma y autosuficiente en su campo. La razón lo es en la filosofía y la fe en la teología. Santo Tomás afirma que la contradicción entre razón y fe no puede existir, puesto que tanto la verdad adquirida por la razón como la verdad revelada tienen su origen en Dios, y Dios no puede contradecirse a sí mismo. En caso de que la razón contradiga la fe, es la razón la que debe quedar en entredicho. Quiero también que analicemos unos aspectos importantes dentro de la filosofía medieval, y estos aspectos son las desventajas que nosotros encontramos entre lo que es la patrística y lo que es la escolástica. La patrística podía resultar sospechosa para algunos, ya que no justificaba la existencia de Dios, sino que la tomaba como un dogma. La escolástica, al justificar a Dios completamente desde la razón, hace innecesaria la experiencia religiosa íntima y sobrenatural. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, pero también judías e islámicas, con la filosofía heredada en la antigüedad clásica. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles, como la Encarnación y la Trinidad, pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de la gran parte de la filosofía medieval y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior. Dentro de estas filosofías podemos resaltar algo muy importante. Santos como Santo Tomás y San Agustín basan su pensamiento en el neoplatonismo, donde gracias a estas fuentes de estudio medievales dan paso a definir la existencia de Dios y dar una base al cristianismo. El primer periodo fue marcadamente platónico, como un estilo generalmente ameno y asistemático, y sin una distinción clara entre teología y la filosofía. Es San Agustín que, gracias a su pensamiento, nos brinda unas bases claras sobre el movimiento teológico y filosófico. Algunos temas centrales que podemos estudiar dentro de la filosofía medieval fueron la relación entre la fe y la razón, la existencia y la unidad de Dios, la cuestión de la compatibilidad entre atributos divinos, el problema del mal, el problema de la compatibilidad de la omnisciencia divina con el libre albedrío,
el problema de los universales y de la casualidad. Podemos así tener una imagen más completa y más centrada de lo que es en sí la filosofía medieval para nosotros. Entonces, resumiendo, la filosofía dentro del estudio del bachillerato y de estos ciclos quinto y ciclo sexto, podemos tener ya más o menos una diferencia en los pensamientos y hacer unas diferencias entre lo que es patrística, lo que es escolástica, los pensamientos claros de San Agustín, de Santo Tomás, y lo que en sí era la filosofía medieval, una filosofía que llegó al estudio de la importancia y la diferencia entre la fe y la razón, predominando sobre todo pensamiento la fe. También podemos determinar la importancia que tuvo Santo Tomás y su pensamiento para definir la importancia de un ser creador del universo como un efecto de causa, en el que podemos definir la existencia de Dios como un motor inmóvil para que sea una necesidad de la creación del universo.